Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos el día de hoy con nuestro seminario bíblico sobre el libro de Jacobo o de Santiago. Da igual. Eh, la reunión próxima anterior estuvimos culminando lo que es el primer capítulo de este extraordinario libro. El día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 2. Ese capítulo 2 de Santiago tiene unas connotaciones tremendas, una confrontación frontal, directa para el creyente. Y establece un panorama que es total, absoluta y taxativamente aplicable a nuestro momento histórico actual. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a introducirnos a lo que es el capítulo 2 del libro de Santiago. Como les había venido contando, este Santiago que se determinó en la primera charla de este seminario, el hermano de Jesucristo, tiene unos planteamientos que confrontan de una manera absolutamente frontal y radical al creyente. Pues si bien es cierto, para el primer capítulo nos tomamos cerca de 5 o 6 sesiones, creo que vale la pena en una sola hacer la introducción, solo la introducción, al capítulo 2 de Santiago. Este capítulo 2 tiene como centro temático dos elementos, dos, dos. El primero es el tema de la acepción de la parcialización hacia los demás. Y el segundo, que ese sí es tremendo, es el tema de la fe y de las obras. Este segundo ha sido un tema reiterativo en esta congregación para establecer uno de los grandes errores teológicos en los que el catolicismo romano ha incursionado, y es la salvación por obras. Pues bueno, estos son el quid del capítulo 2 del libro de Santiago. Esto es el centro del tema del capítulo 2. Y sobre en esta y las siguientes reuniones nos vamos a mover. El primer elemento, les decía, es la acepción de personas que encontramos allí del versículo 1 al versículo 13, y el siguiente, que es el tema de la fe y de las obras, lo encontramos del 14 al 26. Ahora bien, frente al tema de la acepción de personas que se establece allí en la primera parte del capítulo 2, hay una cadena, una vinculación entre ciertos eventos que muchas veces o desconocemos o deliberadamente ignoramos. Y esa cadena de eventos, esa hilaridad de esos sucesos, Santiago la explica extraordinariamente bien en esos primeros 13 versículos. ¿Por qué? ¿Cuál es la cadena de la que de la que estamos echando mano para entender ese proceso
de la gravedad de la acepción de personas. Lo primero es que establece de una manera muy clara que la acepción de personas es pecado. Lo deja claro y traslúcidamente planteado. Discriminar personas dentro de la iglesia es una falta grave para Dios. Y no es el único. Aparte bíblico que establece eso, encontramos exactamente el mismo planteamiento por allá en Éxodo 20, 14. Encontramos ese mismo planteamiento para el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 5, 18. Encontramos exactamente el mismo planteamiento. O sea, es un pecado grave la acepción de personas. Continúa en esta hilaridad estableciendo Santiago que no solo es un pecado grave la acepción de personas, sino establece uno de los puntos más álgidos de la ley de Dios. Y es el hecho de que quien viola una parte de la ley de Dios, automáticamente viola toda la ley de Dios. Claramente está allí establecido en el versículo 10 de este capítulo 2 de Santiago. Si usted viola un pedacito de la ley, uno solo de los tópicos de la ley, automáticamente usted se convierte en un defractor de toda la ley. Grave, grave. Creo que no somos muy conscientes de esto. Y esto ha sido particularmente afectado por esa cultura católica romana que nos ha influido de que los pecados tienen clasificación, lo más absurdo del mundo. Los pecados no tienen clasificación, es decir, no hay pecados veniales, pecados mortales, pecados capitales, yo no sé, una clasificación lo más hechizo del mundo, eso en la Biblia en ninguna parte está. Pecado es pecado. Es toda falta contra la palabra, la doctrina y el planteamiento de Dios. Eso es pecado, punto, ya. ¿Cuál pecado mortal y cuál pecado venial? Eso no tiene nada que ver. Ojo. Entonces, primer elemento establece este capítulo 2 de Santiago que la acepción, la clasificación, el trato discriminado de personas es un pecado. Segundo, establece que es un pecado grave y que quien daña, destruye, viola una parte de la ley, automáticamente se convierte en violador de toda la ley. Número 3, dice allí a renglón seguido, versículo 13, que contra las personas que cometen el pecado de la acepción de otras personas van a recibir juicio sin misericordia. Muy grave, muy grave, muy grave. Entonces estos tres elementos nos llaman dentro de esta introducción del capítulo 2 de Santiago a reflexionar muy seriamente sobre nuestro planteamiento de fe. Repito, tres elementos se vislumbran en la primera parte del capítulo de Santiago relacionado con la acepción de personas. Primero, la acepción de personas es pecado. Segundo, quien viola esta parte de la ley, quien comete este pecado, viola toda la ley. Versículo 10. Tercero, versículo 13. Quienes hace esta falta, quienes cometen este pecado de la acepción de personas, serán juzgados sin misericordia. Grave, grave. Ahora bien, este proceso, este elemento que está planteando en la primera parte del capítulo 2 de Santiago, en nuestro momento actual es
van de cada día. Ayer estaba hablando con alguien en la tarde-noche sobre este tema y una de las cosas que planteamos allí era el hecho de que cuando algo mal hecho, cuando una violación a una ley se vuelve habitual, se convierte precisamente esa violación en la ley. Como todo el mundo lo hace, entonces está bien hecho, entonces se puede asumir como norma. Y eso, ese cáncer, esa pudredumbre es precisamente la que ha estado contaminando a los creyentes. Y esto viene desde, y no me es cómodo decirlo, desde la formación en la Iglesia Católica Romana, donde sus representantes han sido absolutamente clasistas, han sido absolutamente eh, acomodados con el trato de las personas. La Iglesia Católica Romana, a lo largo de su historia, desde el siglo segundo, tercero, el emperador Constantino, que fue cuando se fundó, la iglesia no se fundó con Pedro. Ese cuento, pues, ni chino entra otro perro con ese hueso. Aquellos que dicen que Pedro fue el primer papa, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le invito a que lea el versículo siguiente donde dice, apártate de mí, Satanás, hablando al mismo Pedro. Papá fue Satanás, muy interesante. Pero es a lo largo de toda la historia, desde ese momento hasta hoy en día, no es raro ver cómo la Iglesia Católica Romana, el Vaticano, sistemáticamente ha clasificado, ha hecho negocios, se ha movido en las altas esferas de la corrupción de la política, del beneficio personal y del beneficio de esa institución por encima de la ley de Dios. No viene al caso hablar la cantidad de homicidios, atrocidades que esta institución ha desarrollado a lo largo de la historia, simplemente para beneficiar a unos cuantos, aplastando radicalmente al pobre y exaltando, patrocinando al rico. No viene al caso hablar de las evidencias con los Borgia, con el Papa Julio. No viene al caso hablar del Papa Alejandro Borgia, Alejandro I. No viene al caso hablar de otros procesos adelantados por esta iglesia y aún los vínculos que tuvo el Papa Juan XXIII con Adolfo Hitler, con Mussolini, y aún hoy en día Francisco, con sus planteamientos de los movimientos LGTBW, HHBC, no tiene mucho caso venir a hablar de eso, pero sí ha sido la progenitora número uno de la acepción de personas. Y sobre esto el libro de Santiago es taxativamente claro. Repito, acepción de personas, pecado que implica la violación de toda la ley. Y tercero, juicio sin misericordia, versículos 10 y 13 del capítulo 2 de Santiago. Lo invito a que lo lea. El segundo elemento es igualmente traumático, es igualmente fuerte dentro de lo que establece este capítulo 2 de Santiago que empezamos a desarrollar el día de hoy. Y es el tema de la fe y de las obras. Punto que una vez más la Iglesia Católica Romana ha tergiversado para vender la salvación por obras, cosa que absolutamente está clara en la Biblia. La salvación no es por obras. La salvación es por fe. Dice la palabra de Dios, vosotros sois salvos por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, este cuento de que hay que hacer buenas obras para ganarse el cielo, o de que hay que comprar el cielo a través de las obras, entre paréntesis, indulgencias, son cosas que van en contra, entran en una confrontación violenta con lo que establece la palabra de Dios. Ahora bien, el planteamiento de Santiago es que una fe sin obras es una fe muerta. Sí, eso lo establece el libro de Santiago. Pero no se queda ahí. Hay que ver cuál es todo el contexto del capítulo de Santiago. Ahí es cuando cae el palo y mata al hombre. Lo que Santiago establece, y claramente lo pueden verificar y constatar allí en el versículo 18, es que la fe se perfecciona en las obras. Es decir, como yo soy salvo, como yo tengo fe, como yo soy parte del reino de los cielos en el pacto con Jesucristo, fruto, producto, consecuencia de ello, yo hago buenas obras. Las obras perfeccionan la fe y no al revés como nos lo ha enseñado la institución vaticana. Y es que yo tengo que hacer buenas obras para recibir a Cristo. Está loquísimo, pues es como confundir Alberto Lleras Camargo con qué amargo que te pelleras Alberto. Son dos cosas totalmente distintas y no tienen nada que ver la una con la otra, a pesar de que el orden de los factores sí altera el producto. Entonces no podemos utilizar algunas palabras para sacarlas de contexto y generar una torpeza teológica y cognitiva como la que se plantea. Hay que tener cuidado y la palabra es muy clara. De esto dice en la segunda parte que no es suficiente con manifestar únicamente verbalmente el hecho de que Dios es uno. ¿Y sabe por qué? Allí Santiago lo establece claramente en el versículo 19. Decís que Dios es uno y bien hacéis. Los demonios también dicen esto. Y eso se ratifica por allá en otra parte bíblica donde se establece que no todo el que dice Señor, Señor, ingresa al reino de los cielos. Entonces, ojo, no vaya a ser que usted esté actuando como un demonio tratando de proclamar que tiene fe en Dios. Ojo, recuerda este otro pasaje de los evangelios, similar al de no todo el que dice Señor, Señor, ingresa al reino de los cielos, donde un grupo de creyentes se acercan a Jesucristo y le dicen, hombre, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos sanaciones, llevamos el evangelio. ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo? No los conozco, no sé quiénes son ustedes, no tengo idea de quiénes son. ¿Se da cuenta la problemática que se deriva de esto? Es por eso, precisamente, que Santiago establece que una fe sin obras es una fe muerta, así como el hombre sin espíritu es un ser muerto, la fe sin las obras es una fe muerta. Estos dos son básicamente los temas que vamos a empezar a desarrollar en el capítulo 2 del libro de Santiago o de Jacobo, como lo quieran llamar, es el mismo.
Ambos les decía que desarrollan una confrontación, un choque frontal con algunos planteamientos que nos han hecho, con algunos elementos que nos han brindado desde una falsa teología, desde una formación en fe absolutamente torcida y deformada. Y lamentablemente, hay que decirlo, proveniente, sino del todo en una gran parte de la Iglesia Católica Romana, donde se han establecido unos procesos de acepción de personas y se han establecido asimismo una salvación por obras. Hay que hacer buenas obras y obras de misericordia para ganar el reino de los cielos. Es exactamente el mismo negocio de la venta, compra y trámite de indulgencias que se estableció por allá en el año 1450 y lo cual va en contra, reitero, del planteamiento de Dios. Así las cosas, mis muy queridos, hacemos la introducción Bájate, bájate. del libro Bájate. de Santiago. Es por eso que es fundamental que, como lo hemos dicho y lo hemos manifestado siempre, le den una leidita al tema que vamos a tratar. Nuestras próximas reuniones, los días jueves, serán enfocadas entonces a desarrollar este capítulo 2 del libro de Santiago o de Jacobo. Los invito a que lo lean y dejen a aquellos que estimen prudentes sus comentarios sobre la temática que estamos desarrollando. Que el Señor les guarde, que tengan un buen tiempo.